Buenas, mi nombre es Aldo Luchinetti y voy a trabajar la ley de Biot-Savart. En 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted marcó un antes y un después en la comprensión de los campos eléctricos y magnéticos. Todo procede de una experiencia muy sencilla, el experimento de Ørsted, en el cual colocó una aguja imantada próxima a un conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. Yo aquí tengo la aguja que la voy a imantar con este imán. La clavé en un corcho, así flota aquí en el agua. La imanto, ¿sí? La coloco aquí en el agua. Aquí esto simula una brújula, o no simula, es una brújula. ¿Está? Y aquí tengo un conductor eléctrico, un cable y una batería. Ahí sí se logra visualizar correctamente. Bueno, entonces lo que realizó Ørsted fue, colocó el conductor paralelo a la brújula, a la aguja imantada en realidad, y lo que observamos aquí es que se desvía la aguja imantada. Si yo invierto la polaridad de la pila, o sea que la corriente circula hacia el otro lado, lo que vamos a observar es que se desvía hacia el otro lado, o sea, cambia de dirección. Eh, o sea que la aguja lo que demuestra, lo que evidencia es que la corriente eléctrica genera un campo magnético. Así fue que Ørsted demostró la relación entre la corriente eléctrica y los campos magnéticos. Pero lo que voy a dibujar es el cable, entonces. El campo magnético gira alrededor del cable, o sea, si yo tuviese una corriente eléctrica que circula hacia ese lado, los campos magnéticos van a girar en torno alrededor del cable en círculos concéntricos cada vez más grandes, de mayor a menor diámetro, algunas más lejos y otras más cerca del cable, con diferencia de intensidad, cubriendo el espacio alrededor de todo el cable. Ese flujo gira en un sentido o en otro, dependiendo del sentido en el que vaya la corriente eléctrica. Para esto nosotros utilizamos la regla de la mano derecha. Entonces, si mi dedo apunta hacia arriba, o sea, si el sentido de la corriente apunta en este caso hacia arriba, entonces el resto de los dedos me va a dar el sentido de la corriente, que en este caso sería hacia allá. Con una flecha, así. ¿Está? Bueno. Así que utilizo, según esta regla, otra vez el pulgar indica el sentido de la corriente. Si la corriente fuera, vamos, lo dibujo aquí, si la corriente fuera hacia aquel lado, el sentido del campo magnético sería hacia allá. Para esto, nosotros utilizamos un círculo con una cruz para los campos entrantes hacia adentro de la pantalla
y un círculo con un punto si el campo es saliente de la pantalla. Bueno, poco después del Jean-Baptiste Biot y Félix Savart realizaron experimentos cuantitativos. Dice, llegar a una expresión matemática que da el valor del campo magnético en algún punto del espacio en función de la corriente que dicho campo produce. Esta expresión se basa en las siguientes observaciones experimentales. Bueno, ¿qué descubrieron Biot y Savart? Acá tengo el cable, entonces yo tengo la intensidad hacia allí y voy a tomar un pedacito de cable acá, pedacito pequeño, pedacito de cable, que le voy a llamar I diferencial L. Y le llamo diferencial L porque es un pequeño pedacito de cable. Y bueno, yo podría calcular en un punto P aquí, un punto P aquí, un punto P aquí, en cualquier lado. Pero bueno, yo voy a tomar un punto P acá. ¿Ve? Muy bien. Que está a una distancia R de, vamos a hacer una línea, una distancia R de este punto, R. Y bueno, lo que descubrieron es que el vector acá se va a generar un campo magnético en este punto. Un campo magnético diferencial, campo magnético en este punto. Y bueno, la magnitud de este campo magnético es inversamente proporcional al radio al cuadrado, donde R es la distancia del diferencial L a el diferencial B. La magnitud entonces es proporcional también a la corriente y la magnitud del elemento de longitud diferencial L. Bueno, con la otra regla de la mano derecha, yo también puedo encontrar acá, en este caso, tengo el diferencial del campo magnético, el sentido de la corriente es el el dedo índice y el anular me va a dar el sentido del vector unitario. En realidad es el sentido de la imagen del vector unitario. ¿Tá? Estas observaciones, Biot y Savart las lograron resumir. Acá está nuevamente lo que estaba explicando. Acá está el sentido de la corriente, el pequeño pedazo infinitesimal de la porción infinitesimal de conductor que yo estoy tomando y la intensidad. Y bueno, acá va a ser el diferencial campo magnético que yo voy a poder observar y acá está el vector unitario R. Bueno, entonces, estas observaciones se resumen en la expresión matemática que observamos acá, que dice que el diferencial B es igual a mu sub 0 sobre 4pi por, acá se cambia y que es la intensidad de corriente, por diferencial S por el vector unitario R sobre la distancia al cuadrado. Cabe decir también que mu sub 0 es la constante de permeabilidad en el vacío, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7, de magnitud muy pequeño, llamado I diferencial L, por el que circula una corriente I y el campo magnético que se genera alrededor se ve definido por esta ecuación que estamos observando aquí.
Bueno, entonces imaginamos este punto P en cualquier parte del espacio, puede estar en cualquier parte, ¿ah? Y la corriente que circula por el trocito de cable I diferencial L va a producir un campo magnético en el punto en el que estudiamos ese campo, lo llamamos diferencial B. ¿Tá? Entonces, el campo será mayor cuando mayor sea la intensidad de corriente que se produce. Y al mismo tiempo, la intensidad del campo será mucho menor cuanto mayor sea la distancia que lo separa de la corriente que lo genera. El resto de la ecuación, ¿tá? Que no habla de la permeabilidad y la distancia y la intensidad de corriente, son correcciones matemáticas para que la ecuación sea más precisa. ¿Tá? Bueno, el vector unitario es el que nos muestra la dirección en que estamos considerando entre el punto por el que fluye la corriente eléctrica y el punto en el que evaluamos el campo magnético. ¿Tá? Y mu es una constante que se llama constante de permeabilidad magnética del medio que estamos estudiando. En este caso, mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío que está aquí es el valor. Se puede observar que el campo diferencial B en la ecuación es creado en un punto por la corriente, en solo un pequeño elemento de longitud diferencial S infinitesimal producido por una parte infinitesimal del. Para determinar el campo magnético total, B, que se crea en algún punto por una corriente de tamaño finito, se deben sumar las contribuciones de todos los elementos de corriente y diferencial S que forman la corriente para evaluar. B, entonces queda que B es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi. De este lado de la integral quedan las constantes y acá se integra, se aplica un producto vectorial, diferencial S por el vector unitario, sobre el radio al cuadrado. ¿Tá? La integral se aplica sobre la distribución completa de corriente. A pesar de que la ley de Biot-Savart se desarrolla para un alambre que conduce corriente, también es válida para una corriente formada por cargas que fluyen. Bueno, en este caso, entonces, diferencial S representa la longitud de un segmento pequeño de espacio. Bueno, entonces, en este caso, diferencial S dice. En este caso, DS representa la longitud de un segmento pequeño de espacio en el que fluyen las cargas. La magnitud del campo magnético varía con el cuadrado inverso de la distancia desde la fuente, como se presenta con el campo eléctrico debido a una correa puntual. Sin embargo, la dirección de los dos campos es muy diferente. El campo eléctrico creado por una carga puntual es radial, pero el magnético creado por un elemento de corriente es perpendicular, tanto al elemento de longitud ds como el vector unitario r, como se describe en el producto cruz de la ecuación acá, que es ds por r. Otra diferencia entre los campos magnéticos y eléctricos parte de la fuente del campo. Una carga eléctrica aislada establece un campo eléctrico. La ley de Biot-Savart expresa el valor del campo magnético a un elemento de corriente aislado en algún punto. Pero este elemento de corriente aislado no puede existir como lo hace una carga eléctrica aislada. Es importante que mencione que la ley de Biot-Savart sirve para calcular el campo magnético generado por diversas fuentes, tales como la corriente eléctrica que circula por un cable, cuando circula corriente por una espira circular o por un solenoide. Lo mismo ocurre con un imán y con un planeta.